y yo creo que va a ser de bendición. Y el título, ¿verdad?, de esta plática es precisamente hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. Amén. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana, pasado mañana, Amén. por siempre, por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos que creer eso, que la palabra de Dios no cambia. Amén. Jesús, cuando andaba desarrollando su ministerio terrenal, con la palabra, hermanos, hacía las sanidades. Con la palabra echaba fuera a los demonios. Con la palabra limpiaba a los leprosos. Él decía la palabra, ¿sí? Y la palabra, hermanos, obraba. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios sustenta todas las cosas. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los planetas se mantienen en su órbita por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? El mar llega hasta cierto punto y se regresa porque Dios, por medio de su palabra, le puso término. Amén. Hasta aquí llegas y de aquí te regresas. Amén. Al menos que vaya a haber un juicio de parte de Dios, como ha habido, ¿verdad? En el pasado, cuando se dan los tsunamis, son juicios de Dios. Es como cuando llueve, a veces la lluvia es de bendición, pero ya cuando te abollan los carros, sí, cuando se vuelan los techos, cuando se inundan las calles, los arroyos, cuando se muere la gente ahogada, ya no es bendición, es un juicio de parte de Dios. Sí, Dios usa la naturaleza para ajustarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer aquí en el capítulo 8 de San Mateo. Vamos a leer nada más 4 versículos, porque ahí en el versículo 16, ahí está el mensaje, o sea, de ahí voy a extraer un pensamiento, una palabra, y dice la Escritura en el verso 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, diga usted, con la palabra, La palabra. echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Verso 16, una vez más: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos a hacer una oración. Padre, en estos momentos nos presentamos delante de tu trono de gracia. Te pedimos que acomodes nuestros sentidos en el orden espiritual, y que tu palabra, que es espíritu y es vida y es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, Señor, penetre no solamente nuestros oídos, sino también nuestra mente y corazón, y lleve fruto a 30, a 60, a 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. El pensamiento, una vez más, hay poder en la palabra de Dios. O sea, por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros, por medio de la palabra, nos estemos constantemente renovando, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que nuestra mente, nuestros pensamientos están corrompidos, ¿sí? Por las prácticas, por lo que digo. Me pongo como ejemplo, un servidor se convirtió a los 26 años, imagínate. O sea, me desarrollé o viví en un barrio así, donde había pleitos, donde había borracheras, donde se daba de todo. Entonces crecí en ese ambiente de los 13 años, y ya empecé yo a salir así para afuera, 13 a los 26. Entonces llegué
al camino del Señor, ¿sí? Como dicen por ahí, desahuciado, deshecho, con una mente torcida. Aleluya. Y es importante que cuando uno venga aquí al camino del Señor, yo felicito a aquellos que nacieron en un ambiente cristiano, no religioso, cristiano. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Porque los católicos, yo tengo familiares que son bien católicos, que son bien religiosos. No toman, no fuman, no dicen maldiciones. No son cristianos, son religiosos. Entonces, en la iglesia apostólica se dan esas, hasta en las mejores familias, dicen por ahí, ¿verdad? Se dan esas cosas, ¿verdad? Que hay gente que les preguntas algo de la Biblia y no saben. Sí. No saben, por ejemplo, lo básico de la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues están en el camino del Señor, porque sus papás tuvieron una conversión, pero ellos no. Ellos crecieron en ese ambiente y de repente alguien se iba a bautizar a su mejor amigo, su mejor amiga, y yo también me bautizo, ¿verdad? Y así se dieron las cosas. Pero no porque tuvo una conversión, cuidado, hay que pedir a Dios, Señor, dame una conversión genuina, ¿verdad? Sí, no quiero ser una persona religiosa. Amén. Si yo soy católico de hueso colorado, yo soy apostólico de hueso colorado, ¿verdad? Se puede dar el caso. Amén. Entonces, quiero poner una base, quiero hacer alusión al primer Adán, cuando Dios lo hizo Señor de la creación, lo puso en el huerto del Edén para que señoreara. Sí, no lo puso ahí nomás para que estuviera, ¿verdad?, de Juan Camané, no, lo puso para que señorease sobre su creación. Y de hecho, les decía a los hermanos que todos los animales se llaman como se llaman porque Adán les puso nombre. Sí, la jirafa se llama jirafa porque Adán le puso jirafa. La ballena se llama ballena porque Adán le puso ballena. El león se llama león porque Adán le puso león. Así se llaman porque Adán estaba señoreando sobre la creación de Dios. Lo puso para que señorease. Aunque el salmo número 8, el salmo del capítulo 8 es un salmo mesiánico que hace alusión a Jesús, podemos aplicarlo a la vida del hombre. Que es el hombre para que tengas de él memoria. Amén. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Otra versión, la antigua versión dice, le has hecho poco menor que Dios. Aleluya. Le has hecho menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, así mismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por el sendero del mar. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Amén, aleluya. Lo puso para que señorease. Amén. ¿Sí? Es el salmo para que nosotros tengamos un vestigio, ¿verdad?, de lo que Dios quería hacer con el hombre. Aleluya. Aunque aclaro que es un salmo mesiánico, es un salmo que hace alusión a Jesucristo, a Jesús, al Señor Jesús. Amén. Entonces, desafortunadamente, el hombre, hermanos, no valoró. El primer Adán no valoró. Obviamente, si Dios lo hubiera programado, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros recibamos, como dice aquí, no por fuerza, no por obligación, sino de buena voluntad. Dios quiere que nosotros de corazón hagamos las cosas que le agradan a Él. Y nosotros vemos desafortunadamente que Adán, siendo un hombre susceptible, o sea, que podía causar un efecto por causa de una acción, ¿sí? Iba a causar un efecto, como lo podemos ver en la caída. O sea, Adán, Dios le dijo, mira, de todos los árboles, de todos, incluyendo, si usted lee bien, detenidamente,
esos capítulos, incluía el árbol de la vida. De todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida. El único árbol que Dios le dijo que se abstuviera fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo, de ese árbol no vas a comer, porque el día que de él comas, vas a morir. No le dijo, tal vez mueras, posiblemente vas a morir. Vas a morir. Y nosotros vemos las consecuencias catastróficas de la desobediencia. Entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y ahora todos batallamos con el pecado. Todos batallamos con la naturaleza caída. Queremos hacer lo bueno y yo sé que ir a la iglesia. Mira, algunos no vinieron ni en la mañana, ni en el mediodía, ni ahorita. Aleluya. No sé, se quedaron trabajando horas extras. Aleluya. Todavía miras la tormenta y no te hincas. Amén, así es. Aleluya. ¿Sí? Amén. Este tiempo, hermanos, es para que estemos clamando al Señor. Sí, amén. Aleluya. Señor, si tú llegas a venir, Señor, yo quiero estar listo, quiero Amén, estar preparado. amén, aleluya. Que no me agarre fuera de bases. Amén. Sí. Que no me agarres movido, Señor. Sí, amén, aleluya. Pero, bueno, hay que orar por ellos, ¿verdad? Sí, amén. Que Dios tenga misericordia. Amén, amén. Está tremendo. Aleluya. Podemos decir muchas cosas. Amén, así es. Pero nuestras acciones pueden estar muy distantes de lo que estamos diciendo. Amén, amén, así es. Que Dios tenga misericordia. Amén. Y es por su misericordia, hermano Raymond, que no somos consumidos. Sí, amén. Si no fuera por su misericordia, dicen allá en el mundo, ya te hubieran dado cuello. Aleluya. Ya no estuviéramos aquí. Sí, amén. Gracias a Dios. Amén, Que Dios así es es. misericordioso. Aleluya. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dios no es como nosotros. Tardo para la ira. Y grande misericordia. Aleluya. Grande misericordia. Amén. Hay un salmo que Aleluya. dice, oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Amén. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo las sombras de tus alas. Amén. Porque Aleluya. tú nos abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Aleluya. Amén. Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Aquí estamos, aquí siempre, aquí. Porque el que vive cerca de Dios tiene la protección de Dios. Amén. Aquí Aleluya. nos quedamos. Amén. Llueve, truene o relampaguee. Aleluya. Aquí estamos. Amén. Amén. Aleluya. Alguien alabe, alguien glorifique, alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, voy a parafrasear el capítulo 2, les dice a los efesios, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos Amén. en delitos y pecados. Estábamos muertos por causa del pecado adámico. Amén. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, cuando andaban siguiendo la corriente del mundo. ¿Cuántos vienen del mundo? No levanten la mano. ¿Sí? Andaban siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Así el es. espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza, así naturalitos, se nos salían las mentiras, las malas razones, malas expresiones, ¿verdad? Aleluya. Nosotros decimos maldiciones, ¿verdad? Por la cultura. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Y teníamos la mente torcida. A lo bueno le llamábamos
malo, a lo malo bueno, y lo dulce lo teníamos por amargo. Bendito Dios. Aleluya. Agarramos la Budweiser, ¿verdad? ¿Sí? Y, qué rica. No está rica. Aleluya. Está bien. Parecía agua rancia. Entonces, una limonada, un agua de horchata, sí, qué rica. Pero así teníamos la mente torcida. Aleluya. Por naturaleza. Amén. Y andábamos, dice que siguiendo la corriente del mundo. Aleluya. Es bien importante que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Sí, amén. Aleluya. Alguien me dijo por ahí, oye, hermano, usted cuando predica mucha palabra. Tenía otro sentido la crítica, ¿verdad? Y dije, no. Pues la palabra fue la que me salvó, hermano. Amén. Aleluya. Fíjate, si leyendo nomás la palabra, Dios me empezó a liberar de mis adicciones. Amén. Nomás leyéndola. Y leyéndola, pude experimentar ese nuevo nacimiento. ¿Cómo no me voy a enfocar en la palabra? Porque yo sé que cuando predica la palabra, algo tiene la palabra. Amén. Aleluya. La palabra, Amén. la palabra. Yo puedo decir algo en mis propias palabras, pero no tiene el mismo efecto que cuando tú haces alusión a una escritura. Amén. ¿Sí? Haces alusión a una escritura porque algo tiene la escritura que te incomoda. Aleluya. Es viva. Amén. Amén. Es viva. Aleluya. Te incomoda y te hace sentir así como incómodo, porque dicen por ahí que la verdad no ofende, pero incomoda. Amén. Así es. Entonces la palabra, hermanos, leída, la palabra memorizada, la palabra meditada, la palabra expresada, hermanos. Amén. Sí, estoy refiriendo a la escritura. Amén. Hace el trabajo Amén. en el ser, en el corazón de las personas. Entonces, nosotros andábamos en ese terreno porque ignorábamos Amén. que en el mundo espiritual nosotros no lo vemos, nosotros vemos el físico, Amén. pero hay un ámbito espiritual. Así es. ¿No le ha pasado que de repente, no sé, si ha experimentado eso, que de repente hay algo en la mesa y sin que nadie lo toque se cae? Amén. O de repente hay una puerta que se cierra. Amén. ¿Y qué dice? Ay, mamacita, ¿verdad? No, ay, Señor, el Señor te reprenda, ¿verdad? Amén. Esa debe ser nuestra expresión. Amén. Porque hay un mundo espiritual. Amén. Así es. Y en ese mundo espiritual hay, aparte de los principados y los gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad en la frecuencia. El aire, hermanos, por eso le llaman el príncipe de la potestad del aire, está infestado de estas entidades. Aleluya. Y estas entidades tienen la potencia de proyectar pensamientos. Por eso la vez pasada hablaba que hay 3 fuentes de pensamiento. Sí, hay pensamientos individuales, personales, porque Dios nos ha dado esa capacidad Amén. de razonar. Amén. ¿Sí? Y hay pensamientos que Dios te pone, como punto el caso en Nehemías. Dice que cuando fue a restaurar los muros, llegó y en la noche se salió en su cabalgadura, su caballo, y anduvo viendo ahí. Dice, y a nadie le había compartido lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Sí? Amén. Que era restaurar los muros de Jerusalén. Amén. Entonces hay pensamientos que Dios los impresiona. Sí, son pensamientos exponenciales.
muy marcados. Como cuando uno dice, ay, ya viene, de que voy a hablar lo mismo, ya es miércoles, ¿verdad? Y los hermanos que participan los miércoles le piden al Señor y Dios los impresiona. Amén, aleluya. Y entre todos esos pensamientos, hay un pensamiento muy marcado, ese es el pensamiento de Dios. Y hay pensamientos, hermanos, que el enemigo proyecta. Por eso la gente se va por la puerta falsa. Aleluya. Se da una sobredosis, se toman bastantes pastillas para dormir, sí, ya no despierta, se cuelga. Aleluya. Porque el enemigo tiene ese potencial de proyectar pensamientos. Entonces nosotros tenemos que, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor. Amén, aleluya. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En esa misma epístola, Amén. en el capítulo 6, en el verso 12, 10 o 12, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha. Amén. Nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los boxeadores, cuando se van a enfrentar a un rival, los boxeadores y los que practican el UFC, ellos no van y se meten nomás así, están estudiando las peleas previas de esos rivales, los están estudiando en videos, están viendo sus peleas, porque es un adversario físico, pero en este caso es espiritual. Amén. Nosotros tenemos que entender que de repente no sabemos ni por dónde nos va a saltar la liebre. ¿Ustedes creen que David de pronto se quedó ahí en el tiempo de guerra, cuando los reyes salían a la guerra, dice la Escritura? Se quedó ahí y de pronto vio a esa mujer bañándose. Ya la debe haber estado espiando. Y le agarró su mente, y cuando era tiempo de guerra, dijo, aquí me quedo, que acabo, hasta Urias se va a ir a la guerra. Nosotros tenemos que estar listos. Amén. Porque tenemos que entender que esa es nuestra lucha. Y nosotros tenemos que echar mano de la palabra de Dios. Como Jesús. O sea, ¿de qué privilegios gozamos nosotros para hacernos de la vista gorda y en toda la semana? Yo uso como ejemplo al hermano Víctor. Y me decía él, hermano, nosotros lo primero que hacemos cuando nos levantamos, leemos 10 capítulos de la Biblia. Por eso lo miras, y entra al hospital y le quieren meter los tubos y no, más es lo que viene, ¿verdad? Y para afuera. Ahí está. ¿Pero qué creen que lo sostiene? La palabra. Jesús, cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque tenía que pasar la prueba. Sí, amén, aleluya. Tenía que ser probado como Adán fracasó. Fracasó Adán. Jesús, cuando viene el tentador, después de 40 días de estar sin comer, sin probar pan. Nosotros cuando hacemos el ayuno de Daniel, pues nos echamos, es de la tierra, es naturalito, una mamá. No le hace, ¿verdad? Pero ya estás alimentando el cuerpo, sin probar alimento 40 días. Aleluya. No me atrevo a durar 40 días, hermano. He sabido gente que quiere hacer más que Jesús y se mueren. He oído testimonios. Y cuando le dice el diablo, ya tienes 40 días, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Amén.
¿Usted cree que Jesús no lo podía hacer? Amén. Ya había convertido el agua en vino. Amén. ¿Sí? Podía hacerlo. Amén. Pero ¿qué fue lo que dijo? No solo de pan vivirá el hombre, Amén. Aleluya. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La palabra, hermano. Nuestro espíritu no come choriqueso. A mí me gusta mucho el choriqueso que hace mi esposa, toda mi familia. Mi hijo cuando vino, se ríe que es un choriqueso, ¿verdad? Ahora tuvimos casa llena, joder, no me la acababa. No se quedaron en el hotel, más Héctor y su familia se quedó aquí, pero bueno, Franco vino y se fue el mismo día, estuvieron, hicimos una carnita ahí, unos ribeyes así, bien blanditos. No, mi esposa los preparó bien suave. Le echó el ese chupacabra, ¿cómo se llama? Chupahueso. Por ahí va, no, por ahí va. Nombres sabrosísimos. Y todos, no, mi esposa bien contenta porque estaba ahí toda la cita. Mataron dos, ¿verdad? Pero una porque su esposo está en Hong, trabaja ahí en construcción en la reservación de los Kikapú, y está en Hong, que es, ¿cómo le llaman? Esencial, es un trabajador esencial. Y no pudo venir. Y la otra no sé por qué, pero la mayoría, ¿no? ¿Para qué quieren más? Con los nietos y la nieta, ¿verdad? El nombre de mi esposa andaba contentísimo. Yo también, pero y luego había una que como comía. Chiquita, 4 plátanos, así. Con mucho, 4 y no me los como los 4 plátanos. Y se comía otro. Y se va enferma, no se hace nada, no se hace nada. Pues no se hace nada, pero son muchos los plátanos. Cuídala, digo, cuídala, hombre, chiquita la tienes que cuidar. Pero no, pasamos un buen tiempo. Bueno, nuestro espíritu no come choriqueso ni ribeye. Aleluya. Ni plátanos. Ni plátanos. Palabra. Amén. Aleluya. Es todo. Si queremos, mira, ¿qué es lo que le da vida al cuerpo? ¿Qué es lo que le da vida? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Qué le da vida al cuerpo? No. La comida. El espíritu. Bueno, se lo va a comprobar con la Biblia. Con la Biblia. Amén. ¿Ok? Somos espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia, así somos espíritu, así somos alma y cuerpo nada más. Porque hay unos que dicen que alma y cuerpo, los dualistas, ¿verdad? No, nosotros somos seres tripartitos. Miren lo que dice Hebreos, 1 Tesalonicenses 5:22. El verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ese es todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. O sea que, guardado en la iglesia, está la venida del Señor. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra,
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma, el espíritu y los tuétanos representa el cuerpo. El alma, el espíritu y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué se mueren las personas? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Amén. Santiago 2. Ahí está después de Hebreos. No digan, el hermano dice, no, yo no digo. La Biblia dice. Amén. Aleluya. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Tiene poder. Y dice el verso 14, el verso para abreviar, el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿cómo se creó el alma? ¿Cómo se creó el alma? ¿Cuándo fue que se creó el alma? Dios sopló a la nariz. Cuando Dios sopló aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. Y cuando Dios recoge el espíritu, el cuerpo, ¿para dónde se va? A Dios. Digo, el cuerpo a la tierra, a la tierra. A la tierra. Dios ya recoge el alma a donde haya escogido mientras tuvo vida. Pero el espíritu lo recoge Dios porque es el soplo de vida. ¿Cómo mandar el soplo al infierno? ¿Sí? Miren lo que dice. Ya después de esto, si usted quiere creer como usted quiere creer, pues crea lo que usted quiera creer, ¿verdad? Pero yo creo como dice la Escritura. Eclesiastés. Dice el verso 7, estamos a usted lea esos capítulos y va a sacar sus propias conclusiones. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Dónde, hermano? Eclesiastés. Eclesiastés 12, 7. Cuando el teólogo Juan en Apocalipsis habla de los decapitados durante la gran tribulación, dice: vi las almas de los que murieron por causa del testimonio de Jesús y la palabra. Vi las almas, pero eran hermanos. Sí, pero el espíritu, ese es el soplo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que empaparnos, hermanos, de la palabra de Dios. La palabra es la que nos da vida. Sí, las palabras que yo les he hablado de Jesús son ¿qué? Espíritu, son vida. Si nuestro espíritu está fortalecido por medio de la palabra, se va a alimentar no solamente el alma, también su cuerpo. Su cuerpo se va a sentir fortalecido porque es medicina para tu cuerpo. Amén. ¿Y qué? Refrigerio para tus huesos. Aleluya. Amén. Aparte de. Entonces, la palabra tiene poder. Amén. La palabra tiene poder. Aleluya. Cuando los discípulos llega Jesús a la barca de Pedro y le dice Jesús a Pedro, ya Pedro estaba lavando sus redes, ya había andado toda la madrugada pescando y no pescó nada absolutamente, estaba como, bueno, el hermano Reyes es un buen pescador. Una vez me llevó a pescar, bueno, ahí nos quedamos en una cabaña y el otro día nos fuimos a pescar
Bueno, digo fuimos porque yo también iba, ¿no? El que pescó fue el hermano. Y nos bajamos allá por un despeñadero así. Eran como las 11 de la mañana. Y habíamos ido a almorzar primero. Y luego ya el hermano pues, ya traía ahí su cajoncito y su caña de pescar. Órale, hermano, dele. Y me prestó la caña de pescar. El río. Y pues yo le decía, ¿verdad que las mujeres no saben tirar la pelota? ¿Cómo le hacen? La van a sacar. Si ganan el juego boli, ¿cómo le hacen? Le hacen bien curioso, no le voy a hacer como ellos. Sí. Pero cuando se andan jugando al softball, ¿cómo agarran la pelota? ¿Cómo le tiran la pelota? Y ya está. Sí. Algunas machetonas sí la tiran, ¿verdad? Como los hombres, ¿verdad? Pero las mujeres, la mayoría, mi hija la teníamos en voleibol, una de ellas, y le aventaban la pelota y ¡ah! Y se quitaba la pelota, pégale la pelota. No, yo no iba porque hacía muchos corajes, ¿verdad? Bueno, yo creo que así me miraba yo cuando decía el hermano, ándale, hermano. El hermano le decía así, y sí, vale, y luego yo la agarré y le decía, me sentía medio torpe, no sé si le hacía como las mujeres, ¿verdad? Pero me sentía torpe porque le hacía y caía ahí y le decía, no, te chicoteé, ese, te chicoteé. Mire, ya 2 o 3 veces y ya le agarré, ¿verdad? Pero le daba ahí y no se atoraba el anzuelo. Y ahora el hermano Reyes se metía al agua y lo sacaba, ¿verdad? Y luego ya el hermano Reyes, digo, préstame. Y luego de repente como que sintió que picó, ¿verdad? Y dice, órale, mamá, agárralo. Ahí picó, el rey. Y luego, sí, pues venía ahí iba a decir así, pero aquí está el hermano. Estaba chiquito así, chavalío, dicen los del Paso. Estaba chavalo, ¿verdad? Chavalío así. Y luego, no, pues el hermano sí sabe, ¿no? Y luego ya nos fuimos a otro lugar, ya nos subimos la montaña esta. Y yo ya bien agitado, hermano, ¿se siente bien? Sí, pues ya veía todas las pastillas de la presión y todo. Nos sentamos ahí en la sombrita con las hermanas, ¿verdad? Un ratito a agarrar aire. Vamos, pues, ahí está bien suave, fuimos. Ya estaba el río, estaban unos güeros ahí en los tubos. Y dice el hermano, mira, hermano, y echó así de un bote sacó un sedán, y lo aventó y sacó una sardinilla así, sabe pescar. Los discípulos eran pescadores expertos toda la madrugada y no pescaron nada, no era desvelada. Y llega el Señor y dice, Pedro, boga para adentro, dale para adentro. Señor, no, andamos súper cansados toda la madrugada, hemos intentado pescar y ni una sardinita. Pero en tu palabra, Señor. Amén, aleluya. Echa tu red a la derecha, ¿verdad? Dice Pedro le dice, amén. En tu palabra, Señor. Amén. En tu palabra. Y echan la red a la derecha. Oye, sorpresa de Pedro, era tanta la cantidad de peces que pensaban que las redes se reventaban. ¿Pero por qué? Porque le hicieron caso. Amén, aleluya. Dios nos dice, mira, y así al de azar y te va a ir bien. Amén. Y nosotros hacemos como querramos, ¿verdad? Y lo decimos, ¿por qué, Señor? Aleluya. Si soy tu hijo. Amén. Pues hazle como yo te digo. Amén. No vas a los cultos, no te involucras, no nada. No para ni pinches, ni quechas, ni ir a patear. Aleluya. Sí, a veces así está la gente. Amén. Y quiere ver la mano de Dios moviéndose ahí al instante. Aleluya. Como el rey Ezequías cuando se enfermó de muerte. ¿Sí? Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque te vas a morir. Aleluya. A ver quién va a ser tu sucesor y todo. Arregla. Aleluya. Que no te mueras si no tienes su sucesor y no va a haber una pelea entre familia. Y dice que nomás salió el profeta y se puso contra la pared. Y le dijo, acuérdate, Padre, acuérdate que he andado delante de ti en integridad y he hecho las cosas que te agradan, Padre. Amén, aleluya. Y bueno, si estudiamos
esa situación a lo mejor hubiera valido mejor que se hubiera muerto por todas las cosas que vinieron después. Sí. Pero Dios le concedió la vida. Amén, aleluya. Le concedió años extras. ¿Pero por qué? Porque he hecho las cosas que te agradan. Sí, amén, aleluya. Nosotros hacemos lo que queremos, ni nos involucramos a nuestra familia, y se están pasando los años, hermano. Amén. Y los hijos crecen, y cuando tú quieras involucrarlos, ya no van a crecer, se van a casar con un mundano, Amén. una mundana. Amén. Y eso es la muerte. Tenemos otro caso, cuando aquel centurión, cuando oyó hablar de Jesús, también dice la Escritura, que oyó hablar de Jesús, y tenía un siervo que él apreciaba tanto, que se estaba muriendo, y le dijo a unos ancianos que fueran con Jesús para que le dijeran que viniera a orar por su siervo. Y cuando ya estaba cerca Jesús, dice que el centurión lo vio y mandó a unos amigos, y no, déjale que yo no soy digno de que entre bajo mi techo, pero que nada más diga la palabra. Amén, aleluya. Y yo sé que mi siervo va a ser sano. Amén. Yo sé que mi siervo, digo, a lo mejor, tal vez, posiblemente, yo sé que mi siervo va a ser sano. Amén, No aleluya. más que diga la palabra. Porque Jesús con la palabra echaba fuera los demonios. Con la palabra sanaba a los enfermos. Con la palabra, hermano, realizaba los milagros. Amén. Cuando llegaron los amigos a la casa del centurión, el siervo ya estaba sano. Amén. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Amén, aleluya. Diga, hay poder en la Amén. palabra. La palabra de Dios es la misma. No cambia, hermano. Dios sigue usando la palabra. Amén. Pero tenemos que creer la palabra. Sí, amén. No podemos nosotros adulterar la palabra. No podemos rebajar la palabra. A veces corta, hermanos, pero cura también. Amén, aleluya. Si te corta, te va a curar también. Amén, amén, así es. Duele, sí duele, Amén. pero es por tu bien. Sí, amén. Es por mi bien, es por el bien de cada uno de nosotros. Amén. Recibe la palabra. Aleluya. Recíbela. Amén. Porque hay poder en la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que recibirla Amén. como venga. A veces es dura, a veces viene así bien suave, ¿verdad? Pero la palabra está trabajando. Amén. La palabra no vuelve vacía. Amén, Hace lo aleluya. que Él quiere Amén. y es prosperada en aquello a lo que Él ha enviado. Amén. Es como la lluvia. Me gusta esa ilustración. Como la nieve que riega la tierra y la hacen germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, Aleluya. así será mi palabra. Amén, aleluya. Esa es la- Amén. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y es prosperada en aquello a lo que también. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios en nuestra vida? Para sanarnos, para bendecirnos, para bendecirnos. Jesús, mientras desarrollaba su ministerio terrenal, venía un leproso, se hincaba y le decía: si quieres puedes sanarme, quiero ser sano, decía la palabra. Y inmediatamente ocurría el milagro, se daba el milagro. Y la palabra de Dios no cambia. Pero a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Sí? Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Amén. No, nosotros tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Si tú le preguntas, todos creen en Dios. ¿Sabrá Dios cuál Dios? Sí. Pueden creer en Buda, pueden creer en Mahoma, pueden creer en la Virgen del Chorrito, en el Tutti Frutti, lo que usted quiera. Pero no, es importante creer en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz.
decía, hermanos, que cualquier poder, no hay quien se le asemeje. El diablo, antes de ser el diablo, cuando era un querubín, era un querubín, no era un arcángel, era un querubín, dice la Biblia. Y quiso ser como Dios, quiso compararse a Dios y le fue como un feria. Lo destronó Dios. Aleluya. No hay quien se le compare, hermanos. Amén. Y mira, sin andarlo buscando nosotros, sin andar preguntando por él, aquí estamos alabándolo, adorándolo. Amén, ¿Sí? aleluya. Vamos a decir esa palabra. Amén. Ven aquí. Yo voy. Es para mí. Amén, aleluya. La palabra de Dios, hermanos, es poder de Dios. Amén, aleluya. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también a nosotros, Amén, también al griego, amén, también al mexicano, amén. al chino. Dios no hace excepción de personas. Yo recibí la palabra, hermanos, y mi entorno fue transformado completamente. ¿Sí? Ahora lo quise compartir con mis hermanas, nomás una aceptó. Ya era trinitaria, Aleluya. ¿sí? Y mi hermano por un lado, yo por otro, y hasta que a mí me corrió de su casa el hermano Juancho. Sí, Aleluya. acá aparte, porque si lo hubiera visto mi hermano, quién sabe cómo le hubiera ido. Pero se convirtió mi cuñado Juancho, ¿sí? Mi hermana Dora. Y como les digo, por un lado el hermano Juan Manuel y por un lado yo, hablándoles. Y fueron los únicos de la familia que se han convertido en el nombre de Jesucristo. De ahí para allá, nadie. Porque esto no es del que cree, hermanos. No es del que quiere, perdón, ni del que corre, sino de Dios. Que tiene misericordia. Aleluya. Mira, aquí estamos. Andábamos, termino con esto, siguiendo la corriente del mundo, Amén. conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, Amén, que aleluya. es rico en misericordia, Amén, amén. por su gran amor con que nos amó. Ahí estamos muertos en los días, juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y ahora estamos sentados por fe en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén, amén. Esta se la voy a dar de tarea. Y con esto cierro. Efesios capítulo 1. El verso 20. Dice, hablando del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo resucitó. Miren el verso 6 del capítulo 2, ahí está enseguidita. Si tiene una Biblia como la de el verso 6 del capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. en los lugares celestiales. No nos va a sentar. Nos hizo. Ya estamos sentados con Amén, aleluya. Cristo Jesús. Así dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y el verso 21, ¿dónde? ¿Cómo está sentado Jesús? Sobre todo principado, verso 21, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así estamos sentados nosotros. Así que no hay lugar para que el día, ahora hermano, ¿por qué? Ahora por mí, ¿por qué? Porque es que el diablo ya me trae. Ahora por mí, porque ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué dice otra cosa? Amén.
estamos sentados juntamente con Cristo sobre todo principado, Amén, aleluya. sobre toda potestad, Amén. sobre todo poder y Señor. Hay poder en la palabra. Amén, ¿Cuánto reciben esta aleluya. palabra? Amén. ¿La recibes? Amén. Póngase sobre su. Que tenga una ofrenda de fuerte al Señor.